resultados que vimos estuvieron muy bien para este proceso de mediación virtual llamado educación a distancia y que para el cual este equipo no tenía ningún entrenamiento para poder ejecutarlo. Así que les agradecemos mucho la confianza, la paciencia, el proceso de escucha, el haber podido avanzar en vuestros trabajos y el haber hecho un proceso de las primeras 12 semanas que está bien bueno hasta acá. Las 8 semanas que viene vamos a estar trabajando sobre dos grandes problemas. El primero que estamos abordando a partir de hoy es el mundo de lo que llamamos cromas y relaciones, el mundo cromático y de las relaciones, y eso nos va a llevar unas 4 semanas, y las últimas 4 semanas del año vamos a estar entrando en un proceso que vamos a llamar series, relaciones temporales entre las imágenes. Es decir, que las próximas 8 semanas vamos a estar operando entre los cromas, las relaciones y las series. ¿Está bien? En relación a eso, quiero hacer una pequeña introducción al día de hoy, que va a ser un día polifónico, armado conmigo a 5 voces. Pero digamos, lo que voy a decir es breve, voy a darle una forma al conjunto de lo que vamos a escuchar y luego el orden de lo que vamos a escuchar va a tener este desarrollo. Va a hablar primero Gabriel, luego van a hacer una payada de construcción Gisela y Leo, y luego va a hacer un trabajo expositivo de un ámbito conceptual Estela, que nos va a presentar el movimiento sobre el que vamos a trabajar en las próximas 3 semanas. Pero nos va a presentar unos conceptos y nos va a presentar unas relaciones, sobre las cuales vamos a empezar a trabajar en el primer trabajo. Ese movimiento que van a escuchar hoy tiene que ver con este mundo que llamamos en general cromas, vecindades, intensidades, es decir, el mundo de la relatividad del color, de la relación del color y de la intensidad del color. Ahí es donde nos vamos a estar moviendo. Vieron que las palabras estas ya prometen algo. Acá hay vecindad, hay intensidad, digamos, ya suena interesante, pero sobre todo cuando uno dice color, dice algo muy, muy atractivo. Alguna vez mi padre, que era pintor, me dijo una cosa muy, muy precisa. Me dijo que si uno podía tener en el mundo una idea, un concepto como idea era equivalente a un color. Es decir, que toda idea del pensamiento es un color. Cuando me dijo esto, yo no comprendí demasiado rápido de qué me hablaba, pero vieron que la cabeza de los pintores puede tener una velocidad distinta, una relación distinta, tanto con la materia con la que trabajan, como con el mundo en el que esa materia del color se vincula con ciertas ideas. Bueno, lo que quiero decirles es que mi papá tenía una idea muy precisa en el cual idea de un concepto mental era equivalente a un color. Luego, muchos años más tarde, encontré que algún filósofo contemporáneo sostenía la misma noción. Ese filósofo no es cualquiera, es un filósofo francés contemporáneo al que le dediqué el trabajo de 25 años de vida aproximadamente, que se llama Gilles Deleuze. Este filósofo francés dice que una idea tratada en profundidad es equivalente a un color en cualquiera de sus dimensiones. Ahí entonces pude entender un poquitito más certeramente que el color no era simplemente algo pasajero, sino que está vinculado siempre a una posición de la percepción respecto de una imagen del pensamiento. Es decir, que cuando digo color, se vincula a una estructura perceptiva, pero también una imagen del pensamiento de lo que esto llamado color implica. Con esa pequeña noción quiero introducir a una
pequeña historia muy breve sobre la que van a trabajar polifónicamente mis compañeros. Ustedes saben que hay una gran tensión en el mundo moderno respecto del color. Si no saben, se los estoy contando casi de manera abreviada. Esa tensión tiene que ver con un proceso perceptivo que se mueve entre estructuras físicas, estructuras psíquicas y modificaciones técnicas. ¿Sí? El color está vinculado siempre como croma a efectos físicos, está vinculado a estructuras psíquicas, por eso puede hablarse de una física del color o de una psicología del color, pero también puede hablarse de una historia social del color y también puede hablarse de una historia política del color. Los efectos físicos y los efectos psíquicos del color han sido muy importantes, pero han estado muy ligados a efectos de los dispositivos técnicos. Entonces, en una breve historia, que podríamos llamar la historia de la última transformación técnica del color, que es la historia entre la ilustración del siglo XVIII y nuestra historia presente, la del siglo XXI, el color se movió muy fuertemente del mundo de los pigmentos al mundo de los números. Y esto que acabo de decirles es una idea muy difícil de sintetizar. El color pasó de ser una estructura físico-psíquica a construirse en un código numérico de operaciones sintéticas. Ese salto que acabo de contar es el salto de los llamados dispositivos analógicos a los dispositivos digitales. Dada esta relación en la que nos encontramos nosotros hoy, que es una relación claramente de mediación digital, nuestra relación con las imágenes contiene perceptivamente los mismos elementos analógicos, pero su resolución es numérica. Este problema es un problema que instala en cualquier espectador lo que se llama una paradoja. Tenemos una formación perceptiva física, psíquica, social del color, pero operamos con un dispositivo técnico cuya base fundamental es numérica o sintética. Se la llama imagen sintética porque su modo de procesamiento es un sistema algorítmico de números. Por lo tanto, todos los sistemas cromáticos digitales parten de un sistema algorítmico numérico. Esto es, los números traducen posiciones y relaciones de lo que nosotros antes, en un sistema analógico, entendíamos como posiciones y relaciones físico-psíquicas. Esas relaciones físico-psíquicas se trasladan, se traducen a relaciones numéricas. Esa pequeña historia que estoy haciendo es el salto de abstracción más importante que la humanidad ha conocido desde el hombre de Cromañón. Es el salto del mundo analógico al mundo numérico. No porque la historia antigua no conociera las matemáticas para pensar el color, sino que evidentemente no estaba obligada a pensar ninguna idea como la del color sin la mediación imperativa técnica de un sistema algorítmico numérico como en el presente. ¿Está bien? ¿Es claro lo que estoy diciendo? Hemos pasado de un nivel de abstracción a otro. Y ese movimiento en el que la humanidad que somos está implicada
es un grado mayor de abstracción que abandonó algunas condiciones físicas conocidas, que produjo una transformación psíquica de las matrices perceptivas y que nos introdujo en un sistema numérico y sintético de relaciones experimentales, novedosas, que no son equivalentes a las que llevábamos adelante en el mundo analógico. Una vez dicho esto, quiero decir una cosita más breve y abrir el trabajo de hoy. Quiero decir que esa mutación antropológica de la especie que somos nosotros, que se mueve entre un mundo analógico y un mundo sintético, afecta a todos los lenguajes de expresión a los que pertenecemos, de las cuales, desde el mundo de los lenguajes de las artes hasta el mundo de los lenguajes del diseño, han sido afectados por esta transformación o mutación antropológica de lo analógico a lo sintético, de la experiencia física o química a la experiencia numeral. Pero quiero decir algo. Dentro de la ciencia contemporánea, de quienes investigan nuestros dispositivos de trabajo, quienes crean nuestras variables de operación y conexión técnica, que no son solo programadores, sino son ingenieros. Hay una hipótesis que circula de manera muy fuerte, y es que los minerales que componen nuestros dispositivos celulares o nuestras computadoras de conexión, digamos, desde el litio, que es la base de nuestros celulares y computadoras, hasta el oro, que está en todos sus celulares y todas las computadoras, son traductores del color. Pero ya no son traductores físicos, sino son traductores que pasan por un sistema numérico. Esa cuestión es muy abstracta, es muy difícil de explicar, pero sepamos que nosotros estamos en relación con minerales, y todo color en la historia física del color es un mineral. Es una relación mineral, es una relación entre minerales y es una relación química de minerales. Quiere decir que en los mundos técnicos presentes en los que nos movemos, esos minerales aún perduran. Pero los sistemas minerales en la técnica en las que nos movemos han sido modificados por modos de programación codificada numérica. Entonces, como estamos insertos en este mundo que llamamos sistema sintético digital, toda la posibilidad de manipulación del color pasa por la manipulación de sistemas digitales, cuyo modo de relación hoy vamos a tratar de comprender, funciona con un ámbito de la experiencia perceptiva anterior en el mundo analógico de todos nosotros, pero con una traducción codificada que en general nosotros no manejamos, sino que operamos experimentalmente, y que solo con la experiencia logramos comprender un poco mejor. Quiere decir que para entender sobre el color se necesita mucha experiencia perceptiva. Y esa experiencia perceptiva hay que tenerla en el mundo analógico, pero luego hay que poder comprenderla y traducirla en el mundo sintético o digital. ¿Qué vamos a hacer hoy entonces en un pequeño movimiento de este núcleo llamado cromas y relaciones? En primer lugar, Gabriel, cuya herencia fundamental es ser un pintor, nos va a hablar de la relación material perceptiva con la física de los pigmentos. Esos pigmentos, que son minerales,
que organizan una matriz sensorial perceptiva y que están en la base de nuestra educación psíquica y social del color. Luego, Gisela y Leo, que trabajan en el campo del diseño y que se educaron perceptiva y psíquicamente en el color físico y analógico, van a contarnos qué significa manipular un sistema digital sintético. Van a utilizar una de las tantas herramientas digitales que tenemos disponibles para pensar en vivo aquí con nosotros cómo un diseñador piensa la organización o manipulación del color por un sistema digital, es decir, por un sistema sintético. Pero a sabiendas, tanto Leo como Gise vivieron mucho tiempo formándose en el color analógico, en el color físico y psíquico, que luego, de algún modo, les permitió comprender mejor las herramientas numéricas y sintéticas. En tercer lugar, Estela va a presentarnos la concepción teórica de un gran teórico alemán que se llama Joseph Albers, que es uno de los grandes teóricos modernos en la historia del diseño de las experimentaciones del color y que ha sido clave para el desarrollo de una de las tradiciones fundadoras del diseño en el mundo occidental europeo, sobre todo, que es la tradición de la Bauhaus. Nos va a contar una cierta cantidad de herramientas teóricas con las que Albers hace la experiencia del color, la nombra de una determinada manera, y a partir de la cual vamos a deducir un modo de ejercitación que nos va a servir para pensar la relación con el color digital que ustedes van a fabricar y producir en las próximas semanas. El plan, entonces, acabo de dibujarles una pequeña hoja de ruta que está ligada a un problema. Durante años, todos nosotros hacíamos una experiencia con el pigmento, con el acto de pintar, con el acto de establecer una relación material y psíquica con una experimentación del color en el territorio de las clases del taller de la universidad y también en el ámbito de la consecución de ejercicios que íbamos haciendo semana a semana. Ese ejercicio cromático de pigmento vamos a trabajarlo aquí directamente a través de unos dispositivos sintéticos, de unos dispositivos digitales. Y esto supone, en alguna medida, una pérdida de la cualidad física del color, de su experimentación material, pero supone una nueva observancia de las herramientas disponibles para poder ver de qué manera alguien que conoce el trabajo físico del color puede ver cómo funcionan los sistemas digitales con los que vamos a operar. Este sería el plan de nuestra jornada de hoy, a partir de la cual se van a deducir una serie de ejercitaciones para las próximas 3 semanas que iremos haciendo semana a semana. ¿Sí? Entonces, lo que sintetizo que dije hasta recién son simplemente 2 cosas. La experimentación del color físico, psíquico, social ha cambiado en el grado de abstracción a través de los dispositivos con los que operamos. Esa idea es clave porque eso transforma nuestra matriz perceptiva para la organización cromática según los sistemas codificados que usemos. Si logramos quedarnos con esa idea, vamos a tratar de aprender cromas, relaciones e intensidades del color a partir del dispositivo digital. ¿Sí? Este sería nuestro mundo actual. Mundo que para cualquier pintor, mundo que para cualquier ilustrador de la tradición, mundo que para cualquier operador de las experiencias de relación perceptiva del color
que partía de la práctica del pigmento, resulta en alguna medida un mundo complicado de traducciones. Esa es la segunda idea. Por lo tanto, me importa mucho que estén atentos a estas dos cosas. Algo ha cambiado física y psíquicamente en nuestra percepción. Y alguna traducción tendremos que hacer para poder entender experiencias analógicas en mundos de operaciones digitales. Pero toda la historia de la humanidad que somos hizo esas experiencias. Con lo cual, pongámosle una ficha a que esas experiencias van a resultar interesantes en la experimentación. Quería decir eso para darles la bienvenida al segundo cuatrimestre que vamos a trabajar durante estas 8 semanas, siempre siguiendo la perspectiva de los cromas, las relaciones y las series, donde color va a estar muy presente. Y le doy la palabra entonces a Gabriel Gleiman, que va a compartir con ustedes como el alquimista pintor que es, una experimentación desde el mundo de su trabajo con el material físico del color pigmento en su propio laboratorio de pintura. Gise, si querés compartir, largamos. Yo te voy diciendo cuando pasar, saco mi imagen porque mi ancho de banda es malo, disculpen, acá estoy. Les quería decir a todos por ahí si hay gente que quiere entrar mientras yo esté compartiendo pantalla y les aviso, no sé, por un chat que tengan ustedes, abran el micrófono y avísenme porque voy a estar compartiendo pantalla y no puedo ver las otras ventanitas. Adrián, ¿podés ser mi testigo de si se corta o si se escucha? Si se corta, haceme un gesto. Dale. Bueno, ahí comparto. Quiero contarles en principio que ya soy pintor hace muchos años y que esta es bastante reciente y la encuentro absolutamente fascinante, así que es un poco extraño compartirla con ustedes en este mundo donde ya pareciera que resta poca materialidad. No veo la pantalla, Gise, no sé si se ve o no. No. A ver, debe ser porque lo puse en pantalla completa. Pero bueno, muchos de las ideas y conceptos que está compartiendo Adrián, un poquito los había pensado también. Ahí va, dice. Buenísimo. Esta es una experimentación, esta es la introducción a cómo se fabrica la pintura y quería abrir con esta imagen antes de entrar al pigmento. Esta es pintura fabricada a partir de pigmentos y es una experiencia que estoy haciendo en estos días y es súper rica porque tiene una historia larguísima, nos remonta, si uno quiere, hasta... Esto es anterior al óleo, al 1400, anterior al 1400. Lo que les quiero decir es que el color es súper precioso y misterioso. Que ojalá hubiese yo tenido una profesora de química que me hubiese agarrado por aquel lugar para interesarme en la química, porque ahora, frente a la investigación que emprendo, de alguna forma me faltan elementos para entender cómo funciona una molécula que me gustaría tener. Quiero decirles que el color es maravilloso y misterioso por todas las cosas que dijo Adrián, pero también porque es inasible, no se puede aislar ni existe solo en el espacio, depende de la matriz perceptiva, pero también siempre está ligado a una materia, que es inconmensurable, porque es muy difícil de cuantificar. No se puede cuantificar, no se puede medir, sin estabilizar el medio en el que se lo mide, contrario a un objeto físico tridimensional, que bueno, no importa dónde está situado, el color depende de las relaciones de su medio y depende de las condiciones perceptivas. Entonces es muy difícil de cuantificar y de medir. Y la tercera cosa que quería decir es una que dijo Adrián también, que es paradojal, porque existe en algún lugar
en la composición entre la percepción y una materia determinada. Sin embargo, no existe solo nunca en el espacio. Entonces, si seguimos, Gise, ya para meternos un poquito y ver cómo ordenamos, aquí se pueden ver los pigmentos disolviéndose en una solución, como quien pone azúcar en una taza de café. Esto es parte de la presentación, vamos a la otra. No voy a hacer muy largo la cuestión. Lo que quiero decirles aquí, que las fotos en las que aparece un frasco tienen una razón funcional. Una cámara de celular enloquece si no puede hacer el balance de blancos en una superficie mayor en algunos casos. Y esto sucedió en los casos en que aparece un frasquito. Esto fue fotografiado con luz de día y no había forma de medir el color sobre el color mismo en los fotogramas que aparece un frasco. Necesitaba el ojo perceptivo mecánico, ya ni siquiera mecánico, digital, encontrar una superficie más estable en la cantidad para poder realizar un registro. Pero les quiero contar qué están viendo ahí. Están viendo un tinte azul en variaciones de intensidades lumínicas. Algunos tintes, como el primero, absorben mayor cantidad de luz y reflejan muy poca hacia afuera, y por eso se perciben más oscuros. El último tinte, azul, absorbe una cantidad de luz, pero refleja más hacia afuera, y eso hace que su intensidad lumínica lo haga percibir como más claro. Ahora, a la vez, cada uno de estos colores dentro del tinte azul tienen una historia de composición mineral. El primero se llama azul de Prusia y proviene de la oxidación del ferrocianuro de potasio. Se empezó a usar, es el famoso azul que se usaba para los planos y tiene esa larga historia ligada a la ingeniería. Es un pigmento sintético. El que le sigue, el primero es de Prusia, el segundo es francés. Se llama azul de Antwerp y es un azul de Prusia más un sulfato de bario. Pero pasaron 100 años para que un alemán o un francés hiciera ese movimiento. El tercero es un pigmento mineral. Los dos primeros eran sintéticos y se llama azul ultramar. El principal importador de azul ultramar es la India, que exporta el lapislázuli a todo el mundo. Vimos dos sintéticos y uno mineral. El tercero fue descubierto, el cuarto, este que tiene la propiedad de absorber una cantidad de luz, pero reflejar más para tener una intensidad cromática y lumínica de mucha luz, claro, es un derivado del azul de cobalto. Y es tal vez el más jovencito de estos, porque fue sintetizado en el año 1810, después de que un francés descubriera el azul de cobalto. 10 años más tarde, un suizo entendió que se podía hacer una mezcla con cloro y estaño y obtener esta superficie que perceptivamente absorbe una cantidad de luz menor a la que refleja, y por eso tiene una intensidad lumínica que hace que lo veamos como claro.
Ahora, cada uno de estos colores posee también una intensidad cromática. No es lo mismo cómo se ve el segundo, el tercero, o el primero oscuro, que también es muy, muy intenso. No, ahora, hecho este movimiento más exhaustivo, vamos a ir un poquito más rápido. Pasemos a la segunda, dice, o tercera. Bueno, estas son variaciones de el tinte verde. El primero es un pigmento inorgánico, es decir, una materia que absorbe una cantidad de luz y refleja una cantidad de luz en partes pareciera similares, aunque tira al claro. Es un turquesa de cobalto, es un derivado del cobalto, es inorgánico, es sintético y contiene su molécula cobalto, aluminio, titanio y níquel. El segundo también es lo mismo, sin embargo, sin el titanio y el níquel. Es otra vez inorgánico, proviene del cobalto, es mineral. El tercero es un verde de cromo. No importa que anoten esto, importa que absorban, que miren las diferencias dentro de todos los verdes, las variaciones posibles, sin intervención de nada. Solo un mineral que tiene las condiciones de absorber una longitud de onda y proyectar, reflejar otra longitud de onda para generar una condición perceptiva. El color no está ni en ese mineral, ni está solamente en nuestro ojo. Está en una relación entre ese mineral y nuestro ojo. El tercero es un verde de cromo, también es mineral. El cuarto, no sé si es mineral o orgánico, porque es una arcilla. Es una arcilla verde y se llama tierra verde. Y a mí me gusta mucho. Bueno, no puedo decir más que eso. Sigamos a otro, dice. Bueno, y acá esto es curioso. Estas son derivaciones que podrían, yo les llamé violáceos, porque no son. El primer pigmento es orgánico. El principal exportador es Perú, y aunque ustedes no conozcan ese pigmento, nunca es. Porque está en el yogur de frutilla, porque está en los tejidos, porque lo usa la industria alimenticia. Y una mala noticia, si alguno de ustedes es vegano, porque viene de la cochinilla, es un parásito de una planta que se llama nopal. Es un insecto blanco por fuera, pero por dentro tiene ese color. También, cuando se lo sintetiza, se conoce como quinacridona. El segundo es un derivado, y el tercero, curiosamente, también es una tierra. Ahora, yo podría decir que estos pigmentos pertenecen al tinte de los violetas. O en otra relación, y seguimos una más, dice, bueno, no importa, vamos a otra. Después vamos a ver cómo la quinacridona puede también asociarse al tinte de los rojos, de acuerdo sea la relación que produce. Este es un color que para nosotros diseñadores, pintores, siempre es un poco conflictivo, porque siempre absorbe poca luz y refleja mucho, lo que significa que se mueve en una longitud perceptiva y de la materia en ese encuentro de mucha luminosidad, de una intensidad lumínica. Siempre está asociado a los claros, al valor alto. Uy, ¿qué pasó, Gise? Perdón. La pantalla. Bueno, el primero se llama, tiene un curioso nombre, a ver si me lo anoté acá, se llama Tantracina. Tantracina. No tiene que ver con ninguna sexualidad hindú, pero la tantracina también la conocen.
porque se usa en la industria alimenticia, nos la hemos comido infinidad de veces, por ejemplo, en las gomitas Mogul, o en los caramelos que tiren al naranja, o en cualquier producto alimenticio que tenga tinte amarillento. O sea que es un pigmento, es sintético y está en duda la toxicidad de ese pigmento, lleva un gran debate. El segundo es de una familia de minerales que son productores de colores súper intensos cromáticamente, conocidos como los cadmios. ¿Mm? Son pigmentos muy fuertes, con mucha identidad de color, que cuando se mezclan con otros tienen gran dominancia, y por eso decimos que tienen fuerte intensidad cromática. Ese es un amarillo de cadmio. El tercero es un amarillo mineral, que tiene una característica en el uso de la pintura muy específica. Se llama amarillo de níquel, y se lo usa como pigmento, a veces como fondo, para reflejar la luz. Tiene la cualidad que refleja mucho la luz, el níquel. Y el quinto es, no me acuerdo muy bien, pero es un amarillo de cadmio limón. Y también es una síntesis del cadmio, probablemente con algún aluminio o alguna cuestión así. Los dos de abajo no son genéricamente tintes amarillos, sin embargo, podrían asociarse a esta intensidad lumínica media que tiene que ver con los amarillos. Son dos tierras, uno es un ocre, es una arcilla, y la otra es un siena. Pero en la asociación de relación, perceptivamente pueden asociarse a este tinte de los amarillos. Vamos a otro, Gise. Bueno, acá yo me puse a jugar un poquito, porque empecé a ver, yo digo, con estos pigmentos que conseguí, algunos aquí en Argentina, en alguna química que se especializa en estas cuestiones, algunos fue un poquito más difícil conseguirlos, yo creo que puedo lograr una expansión de paletas y creación de paletas bastante extensa. Entonces, empecé a pensar en un juego de oposiciones. Digo, el color, además de ser paradojal, porque no se aísla, no está ni en la materia ni en el ojo, sino entre la materia y el ojo, o en los dos lugares a la vez, tiene una condición muy rara, que toda la luz que absorbe de lo que está hecho es todo lo contrario a lo que refleja. Entonces me puse a pensar aquí que el pigmento magenta quinacridona, el de la izquierda en la línea horizontal, es en realidad el de la derecha de la línea horizontal, que es ese turquesa azul. Digo, eso que percibimos como magenta rojizo, podría estar hecho en realidad, porque absorbe toda la gama de luz del verde turquesa, y lanza y proyecta hacia afuera el rojo que percibimos. Sin embargo, su materialidad, su consistencia, puede ser la de el color que está cruzado en la misma línea. Lo mismo entre el amarillo y el violáceo, y ese violeta, o lo mismo el turquesa, que vemos como turquesa, tal vez sea en el fondo un violeta o un magenta quinacridona hecho de cochinillas. ¿Se entiende? Su composición hace que ese mineral absorba toda la longitud de onda y se la quede de lo contrario que nosotros percibimos. O sea, fíjense si no es mágico, misterioso y paradojal. Ahora vamos a otra, Gise. Bueno, y esto quería asociarlo con la experiencia cotidiana de tomar café con azúcar. Esta es una mezcla, una pintura
digamos, no vamos a experimentar en este cuatrimestre, pero les queda el registro, por lo menos para hacer su experiencia o quienes lo estén haciendo, es una solución. Una pintura es como un café. Es algo hecho de un soluto y un solvente. Aquella cosa que se disuelve en el solvente es el pigmento. En este caso, el solvente es una mezcla de huevo, agua y aceite. En este caso, el solvente que ustedes ven, que es esa masa móvil gris, ya tiene otros pigmentos adentro. Ahora, sin embargo, al agregar este azul, yo quiero que ese gris se vuelva cada vez más azul. Lo que quiero hacer es saturar el pigmento azul en el solvente móvil gris para lograr una mayor intensidad cromática. Dicho esto, seguimos un chiquitín más y ya voy largando la posta. Para dejarlos aquí a Leo y a Gise en este movimiento, quería terminar con los pigmentos que son base de todas las tintas de impresión. Un magenta, que en este caso es un componente orgánico que deviene de la quinacridona, que incorpora la cochinilla del Perú. Un turquesa, que es un pigmento sintético derivado del cobalto y el aluminio. Un amarillo, un muy intenso cromáticamente pigmento derivado del cadmio, y un negro que tiene un origen orgánico porque se lo llama o negro de hueso o negro de humo. Es el residuo de una quema orgánica. Y bueno, como estos son los colores, el magenta, el cian, el amarillo y el negro, con alguna variación más hacia el azul o más hacia el verde, voy dejando acá la conversación abierta para que trabajen mis compañeros Gise y Leo. Gracias, David. Bueno, voy a volver a compartir pantalla, pero tengo que elegir todo ahora, compartir todo, así se puede ver toda la pantalla. Compartir. Bueno, ¿ahí se ve algo? Sí. Perfecto. Bueno, buenísimo, Gaby, esa experiencia química, digamos, ¿no? Que no es solo química, es todo. Esa experiencia con el pigmento y ese privilegio que tuviste de poder experimentar y hacer el color y entrarle al color desde el componente, que es terrible. Bueno, para poder seguir acá y irnos desde ese mundo de áptico, ¿no? De tocar el pigmento, de sentir el pigmento, como lo trabaja Gaby en su oficio de pintar, quería contarles primero, bueno, sí, que como algo mencionamos hace un rato, este ejercicio antes lo planteábamos en el taller, pintando acrílicos de color, mezclando pigmentos y generando las piezas con mucho trabajo al interior del taller, con nuestra intervención en las mesas, mezclando colores, digamos, un trabajo que lamentablemente no lo podemos hacer y pienso en lo que movilizaba el taller esa cuestión, me voy a poner un poco en vieja tanguera, cómo nos movilizaba a nosotros y a ustedes también trabajar el color desde el pigmento, pintando con el taller y descubriendo ahí in situ estas cuestiones que estamos viendo sobre el color. Más allá del tema de la pandemia y el encierro, que nos obliga a poder trabajar el color, a tener que trabajar el color digitalmente, es que queremos hacerles, junto a Leo, una especie de diálogo respecto al armado del color digital, ¿no? Sin entrar en cuestiones técnicas respecto a perfiles de color o tipo de monitores, o cuestiones que nos exceden a nosotros
no solo en el contenido de la materia, sino al menos a mí también, a Leo también, respecto a la formación técnica específica, ¿no? Yo no tengo una formación técnica específica en la técnica del color digital y todos esos detalles que tienen que ver con tipos de monitores, por ejemplo, etc. Sino que lo que queríamos contar es más o menos la experiencia que hicimos como diseñadores en el recorrido, que no solo implica, digamos, trabajar en la pantalla, ¿no? Sino que implica, como bien dijo Adrián, también una memoria perceptiva, una memoria táctil de haber trabajado con el pigmento. En mi caso, eso se remonta a mi formación como diseñadora gráfica, no precisamente en la facultad, sino mi formación como diseñadora gráfica de oficio, en el oficio de la imprenta. Yo cuando empecé a trabajar de diseñadora, cuando todavía era estudiante, todavía ni siquiera había cursado diseño 2, trabajé muchos años en imprentas. Obviamente con otra tecnología que era de hace 20 años, con monitores de otra calidad, de donde había que estar constantemente revisando, chequeando los colores al final para mandarlos a imprimir. Cosa que ustedes ya esa parte la tienen solucionada en parte, porque creo que los monitores hoy por hoy, justamente por esta cuestión mineral que hablaba Adrián, tienen mayor fidelidad respecto a lo que está mostrando, al color que está mostrando y a un color hipotéticamente impreso, ¿no? Más allá de eso, de la impresión era solamente para traer a colación este cuento biográfico de que trabajé mucho tiempo en imprenta, y mi primera formación del color, de cómo hacer el color en la pantalla, tiene que ver directamente con la formación del color a través de esas tintas, de cian, magenta, amarillo y negro. ¿Por qué? Porque al haber trabajado armando piezas que se iban a imprimir en offset, en estas 4 tintas en cuatricromía, hizo de que yo directamente el color lo genere ahí, lo genere mezclando esas tintas. Y acá viene una cosa medio de mediar con el dispositivo, cómo mediar ese dispositivo y que el dispositivo no te media a vos como diseñador, y esa traducción después al trabajo finalmente impreso, ¿no? Y la comparación constante de pensar ese color digitalmente, armándolo digitalmente, sabiendo que se iba a imprimir a partir de tinta, ¿no? Digamos que son como triples traducciones, casi, ¿no? De haber trabajado analógicamente, viendo las tintas, de hacer esa traducción en el monitor y después esa máquina que hace otra traducción en la impresora. Por un lado eso, ¿no? De que tuve mucho oficio respecto a ese tipo de formación del color, que me marcó bastante. Y después otra que es haber pintado varios años en el taller de Gaby. Algunas de las cosas que se ven ahí bastante feas en el taller de Gaby, experimentando color. Y ahí se abre otra ventana respecto a cómo generar color, que es la de tocar, oler, sentir el pigmento. Yo nunca me voy a olvidar de cada vez que iba al taller de Gaby a pintar, volvía con el olor a óleo y a trementina impregnada en la nariz, y hasta incluso yo creo que, no sé si cada pigmento también tenía como un olor diferente, soy como muy sensible al olfato. Pero creo que esa experiencia de tocar el óleo, mancharse, mezclar, no se compara de ninguna manera a generar el color digital. Y en ese sentido, también hago el cruce con la didáctica que teníamos para ustedes cuando esto sucedía en el taller, ¿no? Y que tenía que ver con esta mezcla de pigmentos, ¿sí? En animarlos ustedes a que armen y compongan los colores, ¿sí? Esa era como la base de todo, una de las tantas, ¿no? Teníamos otra más. Pero esta idea de experimentar el color para poder componerlo, para poder diseñarlo, si se quiere, y no consumir el color que puede venir predeterminado en el dispositivo,
¿sí? Las paletas de color que puede sugerir. Ahora, después le mostramos por dónde Dale. no tienen que ir. Los no. Los no. Los no. Entonces yo acá les quería mostrar, primero contarles esto, ¿no? De que si bien acá yo voy a componer color digital y mostrar que en realidad el dispositivo ofrece distintas maneras quizás de componer el color digital, yo voy a contar cuál fue mi experiencia, ¿no? Y la que creo que puede llegar a ser más efectiva. Efectiva es una palabra horrible, perdón, pero para poder diseñar, componer este color. Por ejemplo, ahora les voy a mostrar otra cosa, pero quería empezar, ¿no? Digamos, generando un color con el sistema RGB, ¿no? El monitor funciona, todos saben, por luces de síntesis aditiva, ¿no? Rojo, verde y azul, el sistema RGB, ¿no? Y los programas, no sé si se ve la paleta, ¿no? Por ejemplo, Illustrator, Photoshop, tienen incorporado ese sistema RGB para componer color, ¿no? Que uno a medida que va moviendo aparecen esos números, ¿no? Esa manera de codificar el color, ¿sí? A través de números de cantidades, ¿no? Cantidades de rojo, verde y azul, ¿no? Esta es una manera que yo jamás pude utilizarla para generar color, y lo voy a decir así. Por más de que el monitor maneje color luz, síntesis aditiva, RGB, yo no puedo componer un color con el sistema RGB. No puedo. ¿Por qué? Porque tengo en la memoria de mi cuerpo y de mi mente el tema de mezclar las tintas y mezclar pigmentos. No entra en mi lógica de hacia dónde tengo que ir para poder componer un color cuando mezclo RGB. Así que es por esa razón que, por ejemplo, yo no lo uso y les recomiendo a ustedes también que en este momento traten de evitarlo, ¿sí? Pues es bastante complejo. Es una lógica que creo que después cada uno seguirá su especialización, quizás en lo que quiera hacer, trabajar a partir del diseño, y quizás alguno termine enganchado con cuestiones que tienen que ver íntegramente con la pantalla y trabajará con RGB y se acostumbrará con RGB. Desconozco los caminos que uno puede llegar a hacer. Mi camino fue a partir de esta memoria de la imprenta y la memoria del color pigmento en el óleo. Entonces, por ejemplo, acá no se me salió este color con RGB. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio al sistema CMYK, ¿no? Que acá en Illustrator, en la paleta de colores tenemos, ¿no? Las opciones para generar color, CMYK. Y ven automáticamente y me tradujo ese color de RGB a CMYK, ¿no? Digamos, con los numeritos ahí. Entonces, acá es donde yo trabajo la composición del color, ¿no? Me siento mucho más cómoda, yo creo también por esta memoria, de cómo generar el color y cómo armar paleta al mismo tiempo, ¿no? Digamos, partiendo, por ejemplo, de ese color, yo puedo generar, digamos, bueno, quiero generar una paleta de monocromo, voy a volver a ese lugar de donde dejamos, ¿no? El ejercicio, ¿no? El monocromo, ¿no? Bueno, esta paleta de azules medios violáceos, y cómo saturarlo, ¿no? Bueno, cómo saturarlo, yo sé que en la lógica pigmentaria este color está formado por cian, magenta, amarillo y negro, distintas cantidades, ¿no? Que yo el tema de las cantidades a veces no le suelo dar mucha bola hasta que no sea último momento, pero sí voy desde un lugar bastante perceptivo del ojo que me va llevando, bueno, si yo este color, por ejemplo, le quiero dar más intensidad, más saturación, bueno, le voy a poner un poco más de magenta y un poco más de cian, ¿no? Digamos, voy a ir llevándolo más a un lugar un poco más intenso, ¿sí? Y voy moviendo, digamos, estos picos que me van indicando esas cantidades. Supongamos que después, bueno, quiero complementar esta paleta con este mismo tinte desaturado, ¿sí? Y acá viene, creo, como la cuestión más importante de esto, ¿no? Que en la formación que uno tiene de plástica del secundario, o incluso seguramente en el CBC, que es con el círculo cromático, nosotros históricamente siempre le escapamos al enseñar el círculo cromático y hacer esas paletas de complementarios, de análogos, etcétera.
porque pensamos que el color en realidad es relación, ¿sí? Y que la intensidad del color, la saturación, como le enseñan ahí en plástica o en algunas cátedras del CBC, tiene que ver con agregar blanco, por ejemplo. Cuando, digamos, creo que la posta y lo que nosotros siempre los animamos es a desaturar el color o a saturarlo con el mismo color, mezclando color con color, ¿sí? Y en ese sentido, en digital, yo voy hacia ese mismo lugar, ¿sí? Yo podría desaturar esto y llevarlo, digamos, al blanco. Pero ¿qué hago acá? Yo sé que me manejo con este sistema cian, magenta y amarillo, digo. Si quiero desaturar, en realidad tendría que agregar un poquito del color complementario. Bueno, entonces voy tratando como de construir a ojo ese color complementario, moviendo el cian, magenta y amarillo, ¿no? Para llegar a una desaturación que no sea la de agregar el blanco, ¿no? Y siempre, por ejemplo, en este caso, manteniendo un poco la identidad de ese tinte. Como ven acá, ¿no? Me aparecen las cantidades, ¿no? De los porcentajes. Que esto no se va a imprimir, lo que tenemos acá de las cosas buenas que puede llegar a traer este ejercicio, viendo el vaso más bien lleno, es que esto no lo van a tener que imprimir, lo vamos a ver en pantalla, ¿sí? Con lo cual no va a existir esa cuestión de que ustedes van a tener que hacer pruebas, impresiones para ver qué es lo que pasa en esa otra traducción, ¿no? Que va a ser, que es la traducción de la computadora, del dispositivo computadora al dispositivo imprenta. Lo vamos a ver en pantalla. Giselle, entonces, sí. Me estaban preguntando por el chat, por ahí no lo ves, no sé si... No puedo ver, ¿hay alguien que quiere entrar? No, una cosa sobre lo que estás explicando, te preguntan por qué estás utilizando Illustrator y no Photoshop, que hay más variedades para color, así dice la pregunta, te la cuento si querés. Sí, buenísimo, Omar. No, voy a justificar por qué Photoshop, perdón, por qué Illustrator. En primer lugar, porque para componer el color y en el tipo de trabajo que tienen que hacer ustedes, es mucho más cómodo y preciso armarlo en Illustrator, ¿sí? Photoshop tiene unas maneras que tiene estos sistemas, no tiene exactamente los mismos sistemas, se puede trabajar directamente sobre los sólidos en algunos casos y tiene los pinceles, ¿no? Tiene esta cosa de trabajar con los pinceles y con esos pinceles se puede generar una simulación de mezcla de pigmentos, pero que no es precisa, no sé, a mí nunca me cerró eso. Es por esa cuestión que creo que es mejor trabajar este ejercicio al menos con Illustrator antes que con Photoshop. La lógica de formar el color de los dos programas es similar. Claro. Después les voy a mostrar cómo llegué yo a esa conclusión, pero es similar. Nosotros vamos a trabajar con planos, con colores planos y vectores. El problema que tiene también el Photoshop es que al trabajar con píxeles, el tamaño de la imagen con el que estén trabajando es muy importante. Acostúmbrense a usar el Photoshop para la fotografía, básicamente, para modificar imágenes que vengan de la fotografía a priori. Lo que nosotros le vamos a pedir a ustedes es diferente en este ejercicio que sigue. Totalmente, Leo. Esa es la justificación más válida, ¿sí? El Illustrator sirve para estos usos vectoriales y el Photoshop para trabajar y modificar fotografías o experimentar, intervenir imagen en todo caso, texturizar imágenes, en todo caso el Photoshop. Pero para este ejercicio es mucho más conveniente. Perdón, una palabra más. Leo. Con cualquiera de los dos programas pueden llegar a resultados similares. De alguna forma. Lo que van a estar haciendo, si usan o sea, si usan para algo el otro programa, lo que van a estar haciendo es forzándolo y forzando la máquina y armando archivos súper pesados que les va a complicar la exportación, les va a complicar laburar, bla, etc. Sí, totalmente. Piensen que Photoshop maneja más la lógica de capas, ¿no? Hay que armar todo en capas. Bueno, Illustrator se pueden agregar obviamente también capas,
pero se puede trabajar todo en una sola misma capa y la selección es mucho más rápida que andar seleccionando las capas, ¿no? Eso es otra cosa. Y el tema de los vectores, más allá de que Photoshop también se pueden simular vectores, eso siempre va a ser una imagen de mapa de bits que cuando uno la quiera agrandar va a perder calidad si no está seteado eso. Por otro lado, yo no sé, quizás se refería, no sé quién preguntó, a esta cualidad que tiene Photoshop, que es nueva, creo. Yo no la experimenté mucho, pero tiene un pincel en donde se puede simular la mezcla. No genera, lo que genera es un simulacro que nunca queda bueno, que está bueno quizás para experimentar en otra cosa, ¿sí? Porque va generando gradientes, etc. Pero sigamos con esto, ¿no? Yo les decía acá, bueno, me queda esta cantidad de, digamos, las cantidades me quedan acá marcadas, ¿no? Que yo por lo general no les suelo dar bola, salvo que esto lo tenga que mandar a imprenta, por ejemplo. Ahí es el momento en el que quizás yo ahí chequeo, por ejemplo, si esto se va a imprimir en 4 colores, que, por ejemplo, no haya un 0,84% de negro, porque ese 0,84% de negro cuando se imprima significa una pasada más y una posibilidad de que eso salga fuera de registro, etc. Son cuestiones de imprenta, pero que no la van a tener que enfrentar ustedes, por suerte. Solamente lo cuento para decirles, bueno, que yo a los números que queda ahí no les doy bola, salvo que esto lo tenga que mandar a imprimir. Después, por otro lado, acá yo les mostré, bueno, así como en vivo, como por ejemplo yo genero el color mezclando cian, magenta y amarillo. Más allá no importa de que esto se ve en pantalla. Mi cabeza funciona haciendo estas mezclas. Después, lo que les quería mostrar acá es un trabajo que hice hace años para mostrarle a ustedes, creo que fue en 2011 o 2012, no sé si Estela recuerda, que estamos intentando introducir el tema del color digital y partimos de una foto de, creo que era de Man Ray, donde Estela la armó con pigmento, pintando con acrílico, y yo la hice con color digital, ¿sí? Solamente para mostrarles el proceso, ¿no? De lo que era la foto original, hacer un proceso de análisis de esquema estructural, y lo que yo había marcado, creo acá, no me acuerdo, pues ya fue casi hace una década, fue marcar, bueno, no solo el esquema estructural, sino por ahí identificar estrategias de posibles pregnancias para cambios de lectura, creo que era eso. Sí, era eso. Era eso, ahí está. Acá lo pongo, ¿no? Digamos, en línea para ver, digamos, que esto estaba completamente redibujado encima de la foto, ¿sí? Bueno, pasar así, hice como un pasaje a valores de grises, ¿no? De lo que era la foto, ¿no? Tratando de, hay varias, creo, porque bueno, fui ajustando, ¿no? Hice como un primer pasaje de los valores y después lo ajusté para que tengan mejor relación con la lectura inicial y los valores de la foto, que en ese momento el ejercicio tenía que ver con esto, ¿no? Compartir una foto blanco y negro, pasarla a grises, era bien diferente, fue mutando muchísimo este ejercicio hasta llegar ahora. Disculpa, Sí. para agregar algo, lo de los valores, el ajuste de los valores, tiene que ver con que pedíamos un límite de valores que consistía en 7 valores. Generalmente las imágenes fotográficas tienen más valores que esos 7, entonces sí o sí el trabajo debería llevar una síntesis y bueno, y eliminar algunos valores intermedios, nada más. Ahí está, sí, era eso el ejercicio en ese momento, ¿no? 7 valores, identificarlos y acomodarlos, ¿no? Yo acá los tiré primero, ahora me acuerdo un primer intento que tiré esos valores y después los fui ajustando. Y después elegir una paleta, ¿no? Y esa paleta la fui armando en función de esos 7 valores y armando el color digital. Y esos colores en digital tenían que ver con este tipo de mezcla. Perdón, acá me quedó la paleta en RGB. Tenía que ver con ese tipo de mezcla, ¿no? Con generar el color a partir de mezclar cian, magenta, amarillo y negro. Sí, voy a acercarme un poco más. Y al mismo tiempo, el porqué de esa composición del color, el porqué generar colores que estén trabajados a partir
de la mezcla y no ir, por ejemplo, a la paleta que está acá al costado, la que viene por defecto, ¿no? En ese caso. Porque el ejercicio es que ustedes puedan experimentar el color, de que el ojo empiece a entrenarse y empiece a ver que el color es relación, ¿sí? Que el color no es el color aislado, no es este cian, no lo puedo sacar, este cian solito así, ¿no? Sino de que ese cian funciona, por ejemplo, acá en relación a toda una paleta y en relación a una distribución, por ejemplo, de ese cian, ¿sí? En función también de qué colores lo tocan, lo que sería la vecindad, ¿sí? Es por eso que les intentamos también de que experimenten el color, ahora, bueno, de manera limitada, porque no lo podemos experimentar en pigmento, pero ya que lo vamos a hacer digital, explorar al máximo cómo generar estas mezclas, e internalizar esa idea de, bueno, si yo, por ejemplo, tengo este verde cómo está compuesto acá en cian, magenta y amarillo, por ejemplo, ¿no? Y qué color yo le podría agregar para cambiarle el valor a ese verde, para bajarle o subirle la intensidad, ¿sí? Y no ir al experimentar, a traer un color de una paleta externa, ¿no? Sino de poder entrenar al ojo y poder generar ese pigmento. Voy mostrando acá, ¿no? Yo me acuerdo que en este ejercicio teníamos que generar cambios de lectura, ¿sí? Cambiando el valor y la saturación, básicamente. Y trabajando con escalitas y expandiendo la paleta a medida que iban cambiando las lecturas, ¿no? Digamos, y acá yo me acuerdo que hice al final, bueno, lo que sería, digamos, esa modulación de una paleta expandida con los tintes hechos en, digamos, en digital, ¿sí? Y acá también tengo, no sé si se ve la pantalla, ¿me ven a mí también o no? Sí. ¿Sí? Estas son las versiones impresas de eso. Y lo que había, esto lo imprimí en mi casa, con impresora chorro tinta en mi casa, en un papel especial, que no hay prácticamente casi mucha diferencia con el color de la pantalla. Yo lo veo y las relaciones al menos se mantienen, ¿sí? Yo creo que no hay grandes saltos. Y esto que lo imprimí hace casi 10 años, ¿no? Si esto era del 2011, 2012. Ustedes no van a tener que entregar impreso, esto yo lo imprimí. Pero les quería contar esto, ¿no? De que tienen todos estos modos para generar color que ofrece el dispositivo, pero nosotros los desanimamos a que vayan a elegir el color, ¿no? A elegir a una paleta. Ir a esos lugares donde automáticamente un algoritmo te genera un color. Escaparle al algoritmo, ya nos domina tanto la vida cotidiana el algoritmo, que no logre dominarla en el color al menos. Y si vamos a trabajar en digital, hackear ese algoritmo mezclando nosotros nuestros propios colores para poder diseñar el color y no agarrar el que automáticamente genera el algoritmo de Illustrator, por ejemplo. Así que bueno, no, este era el proceso que quería mostrarles y contarles un poco de cómo fue esa formación en el ojo, ¿no? Que tuve, ¿no? Que fue del color imprenta al color digital y al color pigmento de la pintura, ¿sí? Y lo que yo estoy haciendo acá tiene que ver con esa memoria también, de haber experimentado del color, ¿sí? Lo que nosotros queremos es que ustedes también empiecen a construir esa memoria propia, ese archivo propio de color, experimentándolo, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que pasa en el campo del diseño? Hay muy poco trabajo de color, son muy pocos los diseñadores que se pueden rescatar y decir, qué bien que labura el color, tiene paletas que son jugadas, se manda a trabajar con colores que sean, no sé, tierras, ocres, o que tienen un nivel de intensidad en donde se pierde, digamos, la identidad del color, son muy pocos. Justamente porque el diseño tiende a pensar el color desde ese lugar comunicacional y psicológico. Bueno, rojo, advertencia, que son los sentidos comunes del diseño que hay, en todo caso, que hay que derribarlos. Y una manera, creo, de pinchar eso, de hackear esos sentidos comunes, es diseñar el propio color, ¿sí? Mezclar el color y poder experimentarlo en la relación en una paleta.
Así que bueno, esto era mi memoria del color y ahora la idea era hacer como un dúo también con la experiencia de Leo. Dejo de compartir, ¿no? Dale. Tengo abierto el... Sí, me escuchan, ¿no? Ahora, Sí, estómago, ok. Escuchen, bien. Hoy charlamos bastante con Gise sobre la lógica de los diseñadores para encarar el color. Los dos venimos ya hace años preguntándoles a nuestros compañeros diseñadores cómo carajo hacen para moverse. Y en general casi todos caen en la intuición para manejarse, o en el robo de paletas directamente descarado, cosa que nosotros no queremos hacer ni les ofrecemos. Me puse a pensar seriamente cuál es la lógica del color del Illustrator. Y voy a retomar, y voy a tratar de hacer en 5 minutos una historia muy berreta del color, pero que me llevó hasta el lugar de entender por qué el Illustrator funciona así. Probablemente esto Estela lo puede explicar 1000 veces mejor y seguramente me están viendo la pantalla. Ahí está compartiendo. Okay. Sí. Bien. Igual todavía no muestro nada. En la historia del color hay... No, vamos a pensarlo de otra forma. Piensen esto que les voy a mostrar como mapas geopolíticos, ¿no? De superficie y de profundidad y expansivos hacia los costados para entender el color. Esta es la lógica del Illustrator, ¿no? O sea, hay un químico que se llama Maxwell, de apellido, que desarma el color luz, que es lo que hablaba antes Gaby, y también creo que Adrián lo nombró. Cuando desarma el color luz, lo que dice es, bueno, ok, los colores primarios de la luz son el rojo, el azul y el verde. Llega a una formación de los colores en pigmento, que es que con el cian, el magenta y el amarillo, estos tres de acá, puede formar prácticamente todos los colores que se necesitan en la impresión. Todo esto partiendo de la luz. Y después viene un hombre que se llama apellido Coopers, que lo que hace es esta lógica, transformarla en este mapa tridimensional. ¿Me siguen? ¿Se entiende algo o no se entiende nada? Perfecto. Perfecto. En donde acá tenemos... ¿Estoy bien, Estela? Estela es la que sabe mucho de esto. Acá tenemos el blanco. Sí, acá tenemos el negro. Acá tenemos los tres colores. No, está acá. Rojo, azul y verde de los aditivos del color luz. Acá tenemos bueno, del otro lado, no sé, cian, magenta y amarillo de los colores sustractivos. Esto hacia adentro es como si fuera una cajonera de colores. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Cada vez que si yo voy penetrando adentro de este cubo, voy encontrando las mezclas entre estos colores. Ahora se va a entender mejor con otro ejemplo. Hay un muchacho que se llama Harris. Quería agregar, perdón. Sí. De Coopers, quería agregar, con respecto a lo numérico que mencionaba Adrián, que las medidas que toma ahí son del 0 a 1. El 1 es el 100% del color en cada una de las mezclas. Bien, sigo. Por otro lado, sí, hay un muchacho que se llama Moses Harris que se dedica a hacer estos grabaditos preciosos. Esperen que estoy ahí. ¿No? Que era un muchacho que no tenía nada que ver, que era un científico, le gustaban los insectos, los bichitos, y lo que arma es este mapa para él poder trabajar desde el grabado, el color, ¿no? ¿Lo ven? ¿Lo siguen? Este círculo cromático, heredero de Newton, lo que hace es agregarle pasitos. ¿Cómo funcionan estos pasos? Sencillito. Estoy en el naranja, quiero mezcla de naranja y amarillo, bueno, ok, entonces tengo que agregar amarillo y acercarlo hacia... agregarle un complementario para que vaya al negro. De acá pegamos un salto a otros dos muchachos muy simpáticos. Este se llama Philip Otto Runge, que lo que hace es decir, bueno, ok, divino esto. Pero ¿qué pasa con el negro y el blanco? ¿Me siguen, no? ¿O está muy confuso? Va bien, va bien. Va bien, bueno. Lo que hace es a este mapa hacerlo en 3 dimensiones. ¿Bien? O sea, pone el blanco en una punta, el negro en el otro, y en toda la parte central de la esfera esta, todo este grupo de colores.
otro muchacho que se llama Munsell, es el primero que registra un mapa del color, y acá lo tienen abierto. O sea, básicamente lo que hacen estos mapas, estas cartografías del color, es decir, ok, yo estoy en este rojo, sí, ¿y a dónde quiero ir? ¿A este naranja? A este naranja, bueno, definitivamente tengo que agregarle amarillo y agregarle algún complementario para llegar a este naranja. Y caemos en ítem, que Estela no va a estar muy feliz, pero acá está, que lo que hace es desarmar esta esfera, pero también empezar a ver qué es lo que pasa con los colores cuando funcionan en forma de vecindad. La lógica del Illustrator hasta acá, proviene de esta herencia del color, de esta historia del color. ¿Por qué? Todavía no me contestó Adobe, le escribí como 400 cartas, no llegó nada. Lo más probable es que porque el origen de todos estos programas sea informático, tiene que ver con el color luz, tiene que ver con la generación del color. Entonces, lo que pasa en esta lógica del Illustrator, que esta es la primera herramienta que les recomendamos que no usen, ¿no? Es que la saturación la entiende como una modulación solo del blanco. ¿Ok? O sea, en esta lógica del Illustrator, bien. Si yo estoy en un rojo al 100%, ¿no? Y quiero desaturarlo, lo que hace es agregar blanco. Y usa el brillo como un agregado de negro. O sea, básicamente en la lógica del Illustrator, en la lógica de saturación, H es B, H es tinte, S es saturación, B es brillo, brightness. Si ustedes desaturan solamente utilizando esta herramienta del Illustrator, a lo que van a llegar es a este tipo de rojos, en donde lo único que hago es agregar blanco, agregar gris o agregar negro. ¿Ok? La lógica del pigmento lo que nos abre es una extensión de paleta que a este sistema del Illustrator, ¿no? Este sistema HSB, lo que permite el pigmento es empezar a pensar en desaturar el rojo con los colores complementarios. O sea, con los que están, volvemos acá, o sea, desaturar vamos a esto más fácil, el rojo, ¿ok? No solo con el blanco, no solo con el negro, no solo con los grises, sino con todo el arco de colores del círculo cromático, o de la esfera, o como quieran llamarlo. ¿Me siguen en lo que estoy diciendo? ¿Está claro o estamos complicados? Buenísimo, Leo. Sí, está. ¿Está bien? Bien. Este es un trabajo de años anteriores de una chica que se llama Guadalupe Páez, que hizo un muy buen trabajo, en donde yo lo único que hice fue traducir al formato digital lo que estaban pasando en estas fotos muy berretas. Entonces, notarán ustedes que son muy berretas, están sacadas con un celular de 1984 más o menos, no existen. ¿Cómo llego a estos colores? ¿Cómo llego a hacer esta traducción de colores? Bueno, haciendo algo que ustedes no van a poder hacer, que es agarrando el papel, la pieza pintada, apoyándola contra... Yo muevo las manos como si estuviera en clase. Apoyándola contra la pantalla y jugando, buscando desde... vamos con esta. Tomando primero con el gotero, no me funcionaba del todo, entonces lo que hago es empezar a buscar por acá, con esta herramienta del Illustrator, a ver cómo puedo hacer para llegar al color que estoy buscando, al amarillo, en este caso, que se acerque lo máximo posible a lo que estaba pintado en la pantalla, en la pieza, perdón. Bueno, que era más cercano a esto que a lo de la foto. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Esa es la forma en la que yo iba buscando el color para llegar a hacer una copia lo más fiel posible a lo que esta chica, a lo que Guadalupe había pintado. Es lo que quizás les sirve para navegar en este cubo de color.
es pensar que esto es una traducción al plano de lo que está pasando en esta caja, de alguna forma. ¿Entienden? O sea que va desde el rojo hasta el amarillo, y en donde en las puntas tiene el blanco y el negro. Repito, no busquen desaturar con HSB, porque lo que les va a pasar es que se van a quedar cortos. Les va a pasar que la desaturación que logren con el color va a estar en la mezcla solamente del gris, del blanco y del negro. Y nosotros lo que les pedimos a ustedes es que experimenten y que busquen el color hasta el límite, hasta donde no lo pueden nombrar, hasta donde se vuelve confuso y hasta donde crean se suceden paletas mucho más interesantes. Bueno, en este laburo lo que tenían que hacer es un cambio de lectura, pero con variables diferentes a las que vamos a usar este año, porque somos así. La vanguardia es así, y ustedes lo saben. Es un buen trabajo, es una traducción relativamente acertada, tiene algunos errores. O sea, fíjense que acá en este pasaje de valor, por ejemplo, mínimos errores. Este pasaje de valor que hizo acá, no se respeta acá, pero después lo mismo pasaba en estos de acá. Pero en general es un buen trabajo de cambio de lectura, es un buen trabajo de extensión de paleta. No sé si lo llegan a ver. Sobre las herramientas que... No sé, ¿querés agregar algo, Gise? Sí, no, de que está buenísimo, como esta manera de pensar, bueno, hoy lo hablábamos también con Leo, ¿no? A mí la forma en la que mi memoria y mi archivo me llevaron a trabajar el color en digitales directamente con esos picos mezclándose a magenta y amarillo. Leo me decía que a él lo llevó primero al lugar de navegar en este mapa, ¿no? El que viste recién, que también es otra posibilidad, ¿sí? Ahí está esa, de ir navegando por ahí. Sea cual fuera la manera, ¿no? Manejar los picos o ir navegando en el mapa de esas variaciones. La idea es que ustedes puedan generar ese color, bien como mostró Leo, si se quedan solamente con ese modo, con el HSB, la saturación está pensada como agregar blanco, nada más, o agregar gris o negro, y nosotros queremos que experimenten a full el color, ¿no? Ver qué pasa mezclando color con color, yendo a los extremos de las paletas, ¿no? Para que un poco también puedan desarmar la propia mirada en donde ya traen sentidos comunes del color, ¿no? Culturales y de las didácticas de los colegios secundarios, ¿no? De las paletas de color moda, por ejemplo, o las paletas de complementarios, de opuestos, ¿sí? Y empezar a descubrir ustedes mismos, ¿no? De toda esa variación que tiene el color y que funciona en relación, ¿no? De que cuando uno habla de rojo no es que está hablando de un solo rojo, no existe un rojo universal, ¿no? Sino de que hay rojos, hay azules, hay amarillos, ¿no? Que todo eso lo puedan empezar a experimentar a partir de la mezcla de color, ¿sí? Y no quedarse cerrados al dispositivo, a lo que les ofrece el dispositivo o que los ofrece Internet, ¿sí? También queremos... Ahí te hacen una pregunta en el chat bastante interesante. A los dos, pero ¿cómo se desatura con CMYK? Ya lo han dicho, pero tal vez lo puedan sintetizar. No quedó claro. Bueno, es básica, la lógica de saturar con CMYK es lo que estaba mostrando Gise. Sí. O sea, básicamente. Que es poder mezclar, ahí lo tenés, Leo, ¿no? Es poder mezclar color, ¿no? Bueno, uno tiene en la mente un poco esa lógica que trae también el secundario, cuáles son los colores complementarios, etcétera. Bueno, la idea es poder ir mezclando, generando en ese CMYK, bueno, le tengo que agregar cian, magenta y amarillo en función de los complementarios, ¿sí? Acercando o alejando esos picos, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, los picos en línea, me va a dar un gris siempre, ¿no? Los llevo para arriba, para abajo, me va a dar más alto, más bajo. Y a medida que más se van acercando esos picos, la saturación se va a ir acrecentando, una saturación generada por los propios pigmentos. De cualquier forma, entiendan esto, no estamos diciendo, porque es algo que, se los digo así a lo animal total, ¿no? ¿Para qué me traen si saben cómo me pongo? Cuando vayan a leer textos en otros lugares y les digan que se desatura solo con blanco, esas personas les están diciendo, primero, la información en forma acotada, y segundo, se están quedando cortos con las posibilidades.
Cuando ustedes trabajen con impresión, ustedes el color que van a estar trabajando es un color en donde la luz rebota, no se genera. Entonces, la lógica del color, vamos de vuelta a los amigos, al amigo Torrunch sobre todo, que dijo que la lógica del color en el pigmento no tiene que ver solamente con la luz, sino cómo rebota en la materia. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros les estamos explicando. ¿Cómo desaturar con CMYK? Bueno, básicamente es lo que decía Gisela por aquí. Acá tenés un rojo casi al 100%. Acá tenés un rojo al 100%. ¿Cómo puedo desaturar este rojo? Bueno, ok. Yo puedo desaturarlo agregándole blanco, agregándole gris, o agregándole solamente negro, ¿no? Pero lo más probable es que las paletas más interesantes, o al menos que sean menos acotadas, impliquen ir llevando al rojo hacia alguna carga de, anoten si quieren, hacia alguna carga de color en donde se encuentre el complementario del rojo. De alguna forma tiene que tener algo del complementario del rojo, algo de verde, alguna mezclita entre amarillo y azul, ¿no? Que me lo vaya tirando. Entonces, ¿cómo lo voy tirando al verde? Bueno, ok. ¿verdad? Le agrego un poco de cian, le agrego un poco de magenta, y ya ahí lo estoy desaturando hacia los verdes. ¿Se entendió? No sé, bueno. Se entendió, Leo. Entendió perfecto. Sí. Solo preguntabas de que si se cambiaba, por ejemplo, si cambia el tono, la tonalidad, supongo que cambia el tinte. Y eso es lo que ustedes tienen que explorar, ¿no? Ese límite del color, cuando ya de alguna manera empieza a ser medio complejo nombrarlo. Decir, bueno, esto sigue siendo azul. Si lo pongo al lado de un amarillo, sigue funcionando con azul. Si lo pongo al lado de unos violetas, sigue funcionando como azul, que pueden experimentar esos bordes del color. Bueno, les voy a... Quiero agregar una cosita Sí. que es interesante a estos modelos, ¿no? Porque para hacer la experiencia, que bien se puede reproducir con CMYK porque modeliza de alguna forma la relación con el pigmento, me parece a mí, corríjanme si me equivoco, es que hay algo muy impensado fuera de la modelización también, que se da en el accidente de la composición, y es interesante, porque no es solo ir con el complementario, es qué color está adentro de aquel otro color. Por ejemplo, si yo tengo un verde y le mezclo un violeta, le estoy traficando el rojo dentro del azul. Es decir, hay otras relaciones de un tercer orden que son más complejos. Está el complementario, pero está metido dentro del violeta. Y esas son relaciones de la memoria, de la experiencia, como estaba diciendo Gise, también son analizables por el modelo, pero es otro campo de experimentación que se abre. Yo quiero decir, no es solo el color mental, no es solo entender, sino es memoria y experimentación también. Parece. De hecho, con lo que iba a cerrar es con que todo esto que les dije, lo recuerden, necesitamos decirlo porque es una universidad y es información que les tiene que llegar. Al final de todo viene el amigo Albert y nos complica la vida. Para bien, porque lo que nos dice es, todo esto nos importa un carajo, el color funciona en relación, aprendan. Que es lo que después probablemente diga Estela. Lo queremos, Albert es nuestro amigo de toda la vida, pero él no lo sabe. Lo que iba a agregar solamente es bueno, el laburo no tengo mucho más que explicar. Bueno, esta es una gilada que había hecho cuando hacía este trabajo que tiene que ver con la relatividad del color, ¿no? La magia. Este gris de aquí, que ustedes ven acá, es exactamente el mismo gris que está acá. Sorprendente. No, bueno, el color funciona en contexto. Lo que rodea al color es lo que le da su identidad muchas veces. Y solamente para cerrar les quería decir las herramientas que les recomendamos. Después avísame si falta alguna, Gise. Dale. Más o menos las que hablamos hoy sobre qué herramientas usar. Vamos con las qué herramientas usar. Y después cuáles no. Mover el CMYK, divino, empiecen a practicar, empiecen a ver qué pasa, experimenten, fíjense cómo van flasheando con el color. A mí, el mapita con el modelo del amigo Runch en la cabeza, me sirvió siempre, de alguna forma. De hecho, mi acercamiento al color digital somos cogeneracionales con Gisela.
los dos aprendimos color pintando, los dos aprendimos color imprimiendo, alguna experiencia de serigrafía también. Entonces, enfrentarme con la pantalla y fue un poco a las trompadas, con dolores de estómago, ¿no? Casi que me sería más fácil sacar el monotributo que entender el color. De cualquier forma, llegué, y así como Gisela llegó a una lógica desde el 6MK, que es una lógica perfecta, mi lógica fue totalmente intuitiva y fue buscando por acá. Esta línea nos muestra el tinte, ¿no? El hue, y por acá me iba moviendo, por acá me iba saturando y desaturando hasta llegar al color que necesitaba. Para mí, desde lo personal, creo que Gisela también está de acuerdo, cualquiera de estas dos herramientas están buenas para ir explorando qué es lo que está pasando. De hecho, acá les tira los porcentajes de 6MK que están usando, y si quieren llevarlos de los números, pueden ir modificando acá. Tuki. Esto, tengo 100% rojo. Herramientas, no, bueno, para tomar el color, al menos para empezar a trabajar, no me parece mal que agarren el gotero y digan, bueno, ok, ¿qué color es este? Este amarillo. Joya. ¿Es igual este amarillo a este amarillo? Ni a palos. ¿Cómo voy a llegar a tener a un promedio en el que este amarillo se acerque al que tengo atrás? Bueno, probando con esto, probando con esto. Hay una herramienta que tiene el gotero, que si ustedes se meten adentro, que es que si en vez de tomar un punto, lo que le dicen es, tomame 5 puntos, 5 por 5, entonces lo que va a hacer es tomar un promedio, se va a acercar un poco más. Todavía va a ser inexacto. Lo que estaría bueno es que ustedes vayan probando y vayan viendo qué es lo que pasa cuando se acercan al magenta, cuando se acercan al verde. Hasta ahí yo usaría el gotero. ¿Qué herramientas no usar? Bueno, definitivamente yo no recomiendo el HSB más que para agregar blanco en algún caso. Sí, o como una situación intermedia, para hacer un paso, o 1 o 2 pasos intermedios hasta componer el color en todo caso. Tal cual, buscar algún movimiento de qué pasa con el negro, si le agrego un gris, quizás para buscar algún color medio muerto, pero no. Otra herramienta y después hay 3 herramientas que son no. O sea que para mí son no porque les va, en verdad, digo, lo que les va a hacer es entrar a ustedes en la lógica del programa, entrar a ustedes en esta lógica bastarda de las que les hablaba al principio, que es un programa generado por colores luz usado para imprimir. Entonces tiene un par de lugares a los que cuesta llegar. Una es esta rueda de color. Maravillosa. Si quieren otro día les explico cómo funciona. Está muy buena para hacer cambios de color automáticos cuando algún cliente es medio denso, ¿no? Y dice, bueno, cambiamos un color, y entonces agarrás y podés cambiar el color de toda la pieza, ¿no? Eso les va a venir bien después cuando tengan ya sus paletas definidas, sí, y quieran, bueno, mover, bueno, un solo color en toda la composición. No lo toquen. En toda la composición, para no andar seleccionando individualmente. Exactamente. O toquen jugando, pero... El segundo que les recomendaría que no usen es la guía de color que viene preseteada del Illustrator. ¿Ok? Que trae un montón de posibilidades de armar paletas, pero en general, les repito, son todos preseteos, no van a entender, no van a aprender nada de color. Digo, si vamos a drogarnos, que sean lugares divertidos, esto no caigan acá. Y la tercera herramienta que les recomiendo no tocar es, bueno, esta que Gisela la odia bastante. Quizás Gisela quiere hablar de esto. Sí, que esa arma paletas. Y es, en este momento, al menos a mí me parece muy peligrosa usar todas estas paletas que las arma el algoritmo del programa, ¿no? Uno configura ahí, si quiere, bueno, una paleta de una tríada, de complementaria o monocromática, y taca, como la arma solo. Y después tiene otra sección donde ya vienen un montón de paletas predefinidas con nombrecitos, ¿no? Que vienen nombres de cosas así, ¿no? Horribles. Así que esto es, al menos... para una instancia en donde nosotros queremos que ustedes experimenten el color, que se lancen de lleno a experimentar qué es lo que pasa con los límites del color,
no vayan a esas paletas, no vayan a lugares tampoco que hay en la web que generan paletas por defecto, porque se están perdiendo una parte que es la más divertida, la más linda de toda la carrera y que difícilmente la retomen en otro momento de su formación hasta que terminen la carrera. Se están perdiendo lograr una identidad. Totalmente. O sea, la paleta que hace esta chica Guadalupe, que es preciosa, es extensa, es excelente, pero sobre todo es personal. Es una paleta personal. Ella arma esta paleta de colores para trabajar. Ella arma esta paleta de colores para trabajar. Bien, eso es lo que nosotros les estamos pidiendo. Sí, que se salgan por ahí, de que traten de desarmar y no caer en esos lugares comunes. Cuidados cuando se pongan a googlear, y no los queremos animar, los desanimamos totalmente a que busquen estos tutoriales de color que andan dando vuelta por la web, porque vienen la mayoría de una lectura que tiene que ver con el marketing, con la percepción basada en el mercadeo, etcétera, y se maneja por estadísticas, ¿no? Bueno, fórmulas estadísticas. Bueno, para armar una paleta eficiente tenés que poner 30% de un color, 40% de un color dominante, 20% de un secundario, 30% de otro, y estás cayendo como en un lugar que en realidad es del marketing, la publicidad y del mercadeo. Y se están perdiendo toda la parte de experimentar el color y divertirse con el color, ¿sí? Así que los desanimamos a que vayan a esos lugares que generan paletas o que dan fórmulas para hacer color, no, ni siquiera para hacer color, para hacer paleta. Bueno. Porque son en esta instancia, yo creo, peligrosos. Como dijo Leo, los introducen en un lugar en donde termina dominándoles la cabeza el dispositivo y el algoritmo del programa. Y la idea para mí es con esto experimentar y pinchar ese algoritmo, en todo caso, ir por el costado. Todo esto que les expliqué sobre la lógica que es básicamente una... No sabía que Adrián lo iba a nombrar, pero... Cuando lo armé esta tarde lo hice pensando en eso, en una lógica del Illustrator que tiene que ver con el algoritmo, que tiene que ver con programadores armando un programa, ¿no? Y tomando una decisión sobre qué camino usar, y la lógica del pigmento, que es con la que aprendimos Gisela y yo, y prácticamente todos acá.